Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Gritos de terror. Buenas noches y bienvenidos a Gritos de Terror. Parece ser que las historias infantiles que Disney adaptó a la pantalla grande no son los cuentos para niños más apropiados que se conocen hoy en día. Detrás de cada una de estas fábulas hay una cruel, sangrienta y sádica historia original. Las primeras historias de las princesas no tienen hadas madrinas, un cangrejo que canta o un príncipe perfecto que viene cuando más se le necesita. En las historias originales, efectivamente hay príncipes y reyes, pero ellos no son las buenas personas que Disney presenta, sino todo lo contrario. Las historias que inspiraron a las películas favoritas de los niños son en realidad mucho más oscuras. Hasta las más parecidas a las versiones de Disney tienen sus partes macabras. No se puede mencionar la palabra Walt Disney sin hacer referencia a los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm fueron unos eruditos alemanes que coleccionaron, reescribieron y publicaron más de 200 cuentos por primera vez entre 1812 y 1815. Los hermanos Grimm eran los mayores de 6 que sufrieron la crueldad de la vida a muy temprana edad, ya que con tan solo 10 y 11 años respectivamente, perdieron a su padre en un extraño accidente. La muerte de su padre empobreció a toda la familia y los afectó durante varios años. Durante la universidad, fueron contactados por diversas sociedades secretas alemanas y desarrollaron una metodología para coleccionar y registrar por escrito historias y leyendas populares de la literatura y folclore alemán. Muchos de los cuentos populares recopilados por los hermanos Grimm siguen gozando de enorme popularidad. Han sido traducidos a más de 100 idiomas y adaptados al cine en innumerables ocasiones. Durante la década de 1930 y 40, sus cuentos fueron usados como propaganda por la Alemania nazi. Todos los escritos documentados por los hermanos Grimm estaban llenos de violencia, crueldad y brutalidad. Tal vez te suenen familiares los siguientes títulos como La Cenicienta, El Príncipe Rana, La Pastora de Oca, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente y Blancanieves. Aunque es cierto que muchos de estos cuentos son del escritor francés Georges Perrault, los hermanos Grimm se inspiraron en ellos y sacaron su propia versión, las cuales
fueron de inspiración para Disney y suavizándolas un poco, las hicieron populares para el público infantil en el siglo XX. Es hora de desenmascarar a Walt Disney. ¿Estás listo? Apaga la luz, si te atreves. Muerte y terror. Las historias detrás de Disney. Blancanieves. Este cuento sí se parece más a la película de Disney, pero como mucho de lo que escribieron los Grimm, tiene sus partes perturbadoras, sin considerar la anómala relación que ésta mantiene con 7 enanos cantarines, en la versión de los Grimm como en la de Disney. La reina malvada tiene envidia de Blancanieves, ya que se da cuenta que es más hermosa que ella y por lo tanto intenta matarla. En el relato original de los hermanos Grimm, la reina contrata a un cazador y le pide que como prueba le arranque el corazón y el hígado a Blancanieves. El cazador, al encontrarla, no puede matar a Blancanieves y le dice que huya. Es aquí donde ella se encuentra con los enanos, que le permiten quedarse en su casa. Sí, y solo si les ayuda con las labores domésticas. Mientras tanto, el cazador le entrega a la reina los órganos de un jabalí, los cuales ella se come. La reina se da cuenta de esto y ejecuta al cazador. Posteriormente, la reina intenta matar a Blancanieves 2 veces más, con un corpiño y un cepillo sin éxito. Finalmente, intenta matarla con la manzana envenenada, a lo cual, al principio todos creen que lo ha logrado, y los enanos la ponen en un ataúd. Un príncipe lejano había escuchado de la belleza de Blancanieves, por lo que decide emprender el viaje y visitarla. Pero lamentablemente llega tarde, ya que su cuerpo estaba postrado en el ataúd en medio del bosque. Pero aún así, él decide besarla. Este príncipe le pide a los enanos que le abran el ataúd para que al menos él pueda sentirla, tocarla, abrazarla y por fin besarla, incluso muerta. Después de hacer esto, su atracción se hace más fuerte y pide que le regalen el cuerpo, a lo que los enanos, a cambio de una cantidad considerable de dinero, aceptan. Al querer llevársela, los sirvientes del príncipe tropiezan y ese movimiento consigue sacar el pedazo de manzana atascado en la garganta de Blancanieves. Esta se despierta y se enamora de él, por lo que decide irse al palacio del príncipe y casarse con él. Hasta aquí, la historia no parece tan oscura, a excepción de la parte de comerse los órganos, la atracción de un cadáver y besarlo para después querer llevárselo. Pero no sería de los hermanos Grimm si no tuviera un elemento sádico. Sin saber que se trataba de Blancanieves, la reina fue a la boda. Cuando llegó, tanto el príncipe como Blancanieves la obligaron a ponerse unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar con ellos hasta que muriera enfrente de todos. Cenicienta.
Cenicienta es la clásica alma desafortunada que ha tenido suerte a lo largo de la vida. Aunque su cuento sí contiene desmembramientos, ella no pierde ninguna parte de su cuerpo. La historia original de Cenicienta, escrita por los hermanos Grimm, tiene un sádico sentido del humor. Aunque esta historia fue bastante modificada respecto a su versión original por Disney, en verdad, el padre de esta pobre y bella sirvienta nunca murió, y lo que es peor, nunca hizo nada al respecto por la humillación constante de su hija. A su vez, el zapato que cambió la vida de Cenicienta era de oro y no de cristal. La historia de los hermanos Grimm tiene todos los componentes de la película adaptada por Disney. Cenicienta, dos hermanastras, una madrastra, un padre y un príncipe. A diferencia de la versión de Disney, no hay una hada madrina. En realidad, es un árbol mágico que Cenicienta alimenta con sus lágrimas, derivadas de varios sacrificios y mutilaciones. Este árbol le exige dichos sacrificios para que broten lágrimas verdaderas de su rostro y así ella obtener varias cosas, como un vestido, zapatos, joyas, etc. En este cuento, las hermanastras están verdaderamente dementes y eso les cuesta parte de sus propios cuerpos. En la versión original, cuando el príncipe busca a la heredera con el zapato de Cenicienta, una de las hermanas se corta todos los dedos del pie para poder ponérselo, mientras la otra se corta un pedazo de su talón hasta el hueso. El príncipe se da cuenta del engaño, ya que ve el zapato lleno de sangre y descubre las extremidades cercenadas de las hermanastras. Sin embargo, el sufrimiento no termina ahí para ellas, ya que en la boda de Cenicienta, ésta les exige que deben caminar hacia el altar detrás de ellos, como castigo por tratar de robarle al príncipe sin ayuda alguna y apoyándose en sus propias extremidades mutiladas, dejando un rastro de sangre a su paso, desmembrando aún más sus piernas. Como si esto no fuese suficiente, el príncipe las obligó a llevar comida de aves en los sombreros, ya que en el cuento original son pájaros y no ratones como lo adaptó Disney. Y, debido a las semillas que servían como alimento de pájaro, estos animales iban picoteándoles la cara y los ojos a las hermanastras. La Sirenita. La Sirenita, en la versión original, no tiene la misma suerte que Cenicienta. En esta versión de los hermanos Grimm, ella sufre mucho desde el principio hasta el final. El cuento original en el que se basa esta película es mucho más violento de lo que Disney te hizo creer. Primero, cuando llega a su mayoría de edad, su abuela le pone 8 ostras en la cola que le muerden causándole un tremendo dolor. La sirenita le dice a su abuela que le duele, pero la respuesta es: el orgullo debe aguantar el sufrimiento. En segundo lugar, Ariel, después de rescatar al príncipe, acude con la bruja del mar
para poder tener piernas y así poder enamorarlo. Esta bruja le da muy pocas opciones. Úrsula la ayuda concediendo su deseo, pero le corta la lengua a cambio de las piernas. Además, el trato es, si consigue que el príncipe se enamore y se case con ella, Ariel vivirá y tendrá una alma inmortal. Pero si el príncipe se casa con otra, ella se convertirá en espuma de mar. La bruja le advierte que esas piernas son dolorosas, ya que cada paso de la sirenita en la tierra se sentirá como si estuviera caminando sobre navajas afiladas. Subsecuentemente, en la versión original, Ariel no consigue el amor del príncipe y éste la trata como una mascota y solo le permite dormir frente a su puerta. Al final, el príncipe se casa con otra, mientras la sirenita se resigna y prepara para morir. Sus hermanas salen del mar y le dan una navaja que les había entregado Úrsula previamente. El trato era, si la sirenita mata al príncipe, volverá a tener una cola y le permitirán regresar al mar. Obviamente ella no lo puede hacer. Sin embargo, no muere exactamente. Ariel se convierte en una hija del aire, con la posibilidad de conseguir un alma inmortal si hace buenas obras durante 300 años. La Bella y la Bestia. La envidia lleva a las personas a hacer cosas terribles y eso tiene sus consecuencias. Esta es una de las moralejas en La Bella y la Bestia de Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve, el cuento original, el cual fue publicado en 1740. Aunque los temas principales del cuento son parecidos a la película de Disney, carece de algunos personajes queridos que conocemos. Por ejemplo, Lumière, Ding Dong el reloj y la señora Potts no existen. Por lo tanto, la bestia vive solo en su castillo. En esta versión original tampoco existen Gastón o Le Fou. El resto de la historia es muy parecida, pero tiene algunos giros malvados. Para empezar, Bella tiene 3 hermanos y 2 hermanas, y provienen de una familia rica. Un día, el padre pierde su fortuna y la familia es obligada a irse del pueblo para vivir una vida más modesta. Luego llega la parte de la historia que ya conocemos. El padre se refugia en el castillo durante una tormenta. La bestia se enfurece y amenaza con matarlo, pero Bella hace un intercambio por él. La bestia es amable con Bella desde el principio. Incluso la nombra la ama del castillo y cada noche le pide que se case con él. En esta versión original, ella siempre dice que no. La bestia le permite visitar a su familia con la condición de que solo se quede una semana. Y aquí es donde entra el giro interesante. Las hermanas malvadas de Bella se escandalizan al ver a su hermana viva y vestida con ropa elegante, por lo que confeccionan un plan para convencer a Bella que se quede un poco más de tiempo para romper la promesa que le hizo a la bestia.
Esto con la esperanza de que la enfurezca y acabe comiéndosela a ella. Para conseguir esto, pretenden ser amables con ella. Funciona, aunque Bella con el tiempo se siente mal por engañar a la bestia y decide regresar a su lado. Finalmente le confiesa su amor, rompiendo su hechizo y se convierte en un humano. La bruja más tarde lleva a la familia de Bella al castillo y transforma a sus hermanas en estatuas conscientes para presenciar in situ la felicidad de su hermana sin poder moverse día a día. Una historia un poco cruel donde tazas, cafeteras, candelabros y relojes cantarines no gozan de ese lugar privilegiado de la película que Disney te presentó. La Bella Durmiente. Hay veces que pasan cosas terribles mientras estamos dormidos, como nos enseña el cuento de Sol, Luna y Thalía, la primera versión de La Bella Durmiente, publicado por Giambattista Basile en el siglo XVII. Aunque las versiones posteriores de este cuento también son un poco perturbadoras. La versión original tiene un comienzo familiar. Los hombres sabios del reino le dicen al señor del castillo que su hija, Thalía, corre peligro de clavarse una espina de lino. Por lo tanto, el rey prohíbe el lino dentro de su reino. Sin embargo, Thalía acaba encontrando una rueca y usándola se clava una espina bajo su uña y aparentemente muere. Su padre deja el cadáver en una de sus propiedades en el bosque, hasta que un día, un rey que se encuentra casado, se encuentra con el cuerpo de Thalía e intenta despertarla. Como no lo consigue, se enoja y la viola y la deja ahí, olvidándose de ella por un tiempo, pero esto tiene sus consecuencias. Ese rey dejó a Thalía embarazada y ella da a luz a 2 niños mientras está dormida. Los niños son cuidados por hadas en la versión original, que les colocan en los pechos de Thalía para que se alimente. En una de estas ocasiones, uno de los niños chupa el dedo de su madre y logra extraer la espina, por lo que Thalía despierta y cría a sus 2 hijos, a los que llama Sol y Luna, aunque no tiene idea de cómo había sucedido esto. El rey más tarde se acuerda de Thalía y va a verla. Allí le cuenta todo lo que ha ocurrido y terminan siendo amigos. Sin embargo, la esposa del rey se entera de todo lo que ha pasado e intenta cocinar a los hijos ilegítimos del rey y arrojar a Thalía al fuego. Su plan no tiene éxito y al final, la esposa es quien es arrojada al fuego y el rey toma a Thalía como su mujer. Rapunzel. Además de Sol, Luna y Thalía, Giambattista también escribió una de las primeras versiones de Rapunzel. La otra versión fue adaptada por los hermanos Grimm, basándose en la original, aunque esta vino 2 siglos después. A diferencia de La Bella Durmiente, la versión de Giambattista de Rapunzel
es sorprendentemente normal, considerando las historias de las princesas. Les hablaré de las versiones de Basil y Grimm, ya que son muy similares, salvo algunos detalles macabros. Ambas versiones empiezan con la madre de Rapunzel, que siente tanto deseo por las hierbas frescas del jardín de al lado de su casa que las roba constantemente. Finalmente se dan cuenta y como castigo, la madre tiene que entregar a su hija al dueño de las hierbas. En el cuento de Grimm es una bruja, en el cuento de Basil, un ogro. Rapunzel es mandada a vivir en una torre completamente sola, con la única visita tanto de la bruja o el ogro en contadas ocasiones. Con el pasar de los años, Rapunzel conoce a un príncipe, el cual se enamora y pasan las noches juntos. En la versión de Basil, Rapunzel y el príncipe deciden escaparse. El ogro se da cuenta y los persigue, pero Rapunzel usa nueces mágicas para detenerle. En esta versión, un lobo le mata y lo devora frente a ellos, y aquí los enamorados viven felices para siempre. Sin embargo, aquí es donde la versión de los hermanos Grimm empieza a diferenciarse. En esta versión, Rapunzel se queda embarazada y la bruja le corta el pelo y le echa de la torre, dejándola sola en un desierto donde da a luz a gemelos. Luego, engaña al príncipe con el pelo de Rapunzel y este salta de la torre completamente desquiciado. Al hacer esto, él cae en una cama de espinas perforándole los ojos y se queda ciego. Tras varios años después, Rapunzel y los niños se encuentran con el príncipe y sus lágrimas le curan los ojos, para finalmente vivir felices para siempre. Hay muchas historias más, donde Disney cambió por completo el desarrollo y final de las mismas, tales como Pinocho, La princesa y el sapo, Pocahontas, El jorobado de Notre Dame y muchas más. ¿Te gustaría que dedique un episodio a estos otros cuentos originales macabros? Deja tus comentarios en mis redes sociales, donde encontrarás también imágenes de las versiones originales de las películas de Disney. Sigue apoyando este podcast con tus donaciones y compartiéndolo en las redes sociales. Gracias por escuchar a Gritos de Terror. Y nos escuchamos el próximo viernes.